Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Nuevamente nos volvemos a encontrar un viernes más, al igual que los viernes anteriores. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su casa. Tal vez usted está conduciendo en este momento. Esperamos en la próxima hora bendecirle a través de la palabra del Señor. Nuestro compromiso con usted, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, a través de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. Y también puede vernos a través de nuestro Facebook Live, Ministros de la Palabra. Le recordamos que después de las 9 de la noche, ese mensaje queda en nuestra carpeta de videos para que usted pueda volver a repasar la conferencia y también para que usted pueda compartir el mensaje de la palabra. Hoy, como es costumbre los viernes, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Estamos yendo a las raíces bíblicas de la doctrina cristiana y nos corresponde desarrollar un tema que hemos titulado Ceder para subir. Ese es el tema que hemos preparado para usted en esta noche, para su edificación. Vamos primeramente a orar. Una vez más te agradecemos, Señor, la oportunidad, el privilegio que nos da de llegar hasta muchos de nuestros hermanos, nuestros radioescuchas, muchas personas que nos están viendo también a través de nuestras diferentes plataformas. Te pedimos, Señor, que tú abras los corazones, que tú nos des las palabras del cielo para poder llegar a los corazones de aquellos que están dándonos en esta noche su preferencia, y como siempre, de vital importancia y trascendencia, que el Espíritu Santo descienda en esta noche y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ceder para subir. Vamos a estar en esta noche concentrados en la historia de José. Usted puede ver la historia de José. Es una biografía bastante extensa y muy interesante desde el capítulo 37 de Génesis. Sin embargo, yo quisiera empezar en esta noche con la lectura de el apóstol Santiago, una de las cartas del Nuevo Testamento, escrita por Santiago, capítulo 5, versículo del 10 al 11. Dice el apóstol: sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento, y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos, y al final Dios lo trató muy bien. Y me gusta mucho el párrafo final del versículo 11, cuando dice: y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. No sé si usted tenía conocimiento de esto, amado hermano y hermana, pero Dios tiene un trato muy especial con aquellas personas que sufren. El trato de Dios no es el mismo para el que no está pasando una prueba como para el que está atravesando una prueba. No es igual una persona con salud a una persona enferma. No es lo mismo una persona con carencias a una persona que tiene su economía totalmente consolidada. Por eso es que dice Santiago, al final del versículo 11 del capítulo 5, que Dios tiene un trato muy especial. Y lo que me encanta a mí de este texto es que dice que Dios es muy bueno y muy amoroso con aquellos que sufren. Y estoy utilizando ese versículo de preámbulo porque
La historia de José es una historia de 13 años de sufrimiento de un muchacho que apenas tenía 17 años. Imagine usted a su hijo, un sobrino, un muchacho de muy corta edad que a partir de los 17 años empieza a haber una serie de situaciones alrededor de su vida que se volvieron bastante difíciles y, por qué no decirlo, muy complicadas y sufrientes. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, Dios siempre estuvo con José. Y usted conoce el final de la historia, cómo llegó a engrandecer a ese muchacho a la edad de 30 años. Sin embargo, para poder llegar hasta donde llegó, tuvo que atravesar una serie de experiencias. De ahí el título del mensaje de esta noche: ceder para subir. Si queremos subir, tenemos que ceder. Cuando vamos a hacer un rápido análisis, no nos vamos a quedar en toda la biografía de José, pero haciendo un resumen de la vida de José desde el capítulo 37, encontramos primero que José fue aislado por sus hermanos por algunas situaciones, principalmente por su integridad. José era un muchacho muy íntegro desde muy pequeño. Le avisaba al papá, a Jacob, cuando sus hermanos no hacían las labores que les había sido encomendada. También José se había convertido en el hijo preferido de Jacob, y eso a sus hermanos no les agradaba. Aparte de eso, José tuvo unos sueños que le favorecían a él en detrimento de sus hermanos, y eso fue el detonante para que sus hermanos lo aislaran y al final terminara siendo vendido, no sin antes haber intentado ellos asesinarle. La idea de los hermanos de José era matarlo. Sin embargo, por la misericordia divina y por los propósitos de Dios, la decisión que estos hombres toman es de vender a su hermano. Recuerde usted que a los 17 años es separado del hogar, se le miente al papá diciéndole que había muerto asesinado por una bestia. Cogieron un animal, lo mataron, tomaron la sangre, llenaron el manto de José, se lo entregan al papá y le mienten al padre. Paralelamente, José está siendo vendido a los ismaelitas, los cuales van a Egipto, y José es vendido a Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, y José tiene que pasar 10 años en Egipto sirviendo en la casa de ese capitán egipcio. Sin embargo, me estoy adelantando desde Génesis 37 a Génesis 39. Cuando vamos al versículo 1 y 2 de Génesis 39, la palabra del Señor nos dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Indistintamente de la circunstancia que José estuviese viviendo durante todos esos 10 años, el Señor mostraba su amor para José, estaba con José. Y esa es una gran enseñanza para nosotros en esa noche, porque sin importar la circunstancia que estemos atravesando, una enfermedad, una angustia, una carencia, cualquier situación trágica que estemos atravesando, es muy hermoso sentir que el Señor está con nosotros en medio de esa situación. El Señor muestra su amor y su favor en ese lapso que estamos sufriendo. José estuvo 10 años en la casa de Potifar hasta que se cometió una de las injusticias más grandes que nos relata la Biblia, y es cuando la esposa de Potifar quiere seducir a José, y José, siendo un hombre muy íntegro, rechaza las insinuaciones de esa mujer, y ella provoca entonces y le acusa a José de violación. Potifar le cree y José es enviado a la cárcel. Después de haber servido 10 años de una manera íntegra a su amo, es enviado a la cárcel. Y en Génesis capítulo 39, versículo 20 y 21, y estando José en la cárcel, vea lo que dice la palabra del Señor: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Entonces, todo ese tiempo, ya 11 años, se reafirma que el Señor estaba con José, que Dios tenía control de lo que a José le estaba sucediendo, porque Dios tiene control en cualquier situación de nuestra vida.
En una situación de enfermedad, Dios tiene el control. En una situación de necesidad, Dios tiene el control. Cualquiera que sea su prueba, o cualquiera que sea mi prueba, todo esto, como lo vamos a ver ahora, pertenece a un plan estratégico de Dios. Tal vez nosotros no podemos ver el cuadro completo, porque vemos solo una parte. Lo único que podemos mirar es nuestra aflicción, nuestra desgracia, nuestra desdicha, nuestra pobreza. Sin embargo, estamos dentro de un plan estratégico de Dios, un cuadro más grande del cual Dios tiene todo el control. Un año después de estar en la cárcel, José interpreta los sueños del copero y del panadero. Recuerde usted, puede tomarse todo el tiempo leyendo Génesis 37, 38, ya voy por el 39, estoy haciendo un rápido resumen. Copero y panadero de Faraón habían sido enviados a la cárcel, no se nos dice cuál es el delito cometido, pero ambos tienen un sueño. José interpreta el sueño de ambos. El copero iba a ser restituido en la corte del Faraón y el panadero iba a morir. José descifra, interpreta el sueño de ambos y muy lamentablemente el copero se olvida de José una vez que es restituido. Cuando vamos a Génesis capítulo 39, versículo 14 al 23, un rápido resumen de versículos, José le dice al copero: por favor, cuando se te haya arreglado toda la situación, háblele usted de mí al Faraón para que me saque de esta cárcel. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. 2 años después de haber recibido un favor de ese muchacho, que ya tenía aproximadamente unos 28 años, el copero se olvida de José. Y José continúa encarcelado. A los 30 años, 13 años después de haber sido separado del hogar, a los 17, Génesis nos relata dos sueños que tiene Faraón. Y son sueños sucesivos y los tiene la misma noche. Faraón busca la interpretación de estos sueños y es ahí cuando el jefe de los coperos, aquel que José había ayudado, se acuerda del joven hebreo. Pero estamos hablando de 2 años después de que José ha interpretado el sueño del Faraón. Inmediatamente el Faraón manda a traer a José y Dios le da a José la interpretación del sueño del Faraón. Muy simple. Egipto iba a tener 7 años de abundancia, seguidos de otros 7 años de hambruna, porque uno de los sueños era las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. El otro sueño era las 7 espigas robustas y 7 espigas enclenques. Las espigas enclenques se comían a las robustas, las vacas flacas se comían a las vacas gordas. El sueño tenía una misma interpretación. En Génesis capítulo 41, versículo 14 al 16, el Faraón manda a llamar a José y enseguida sacan a José de la cárcel y lo presentan delante de Faraón. Entonces el Faraón le dice a José: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Muy importante la respuesta de José. José le contesta al Faraón: no está en mis manos el poder hacerlo. Vean qué interesante. Entonces, ¿cómo es posible que pueda hacer algo si no está en las manos de él? Inmediatamente José le sigue diciendo al Faraón: pero Dios puede decir lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Algo muy importante de José es que él reconocía que la honra y la gloria de todo lo que él hacía o de lo que Dios le permitía hacer provenía precisamente de Dios. La honra y la gloria era para Dios, que era el que le permitía a José la interpretación de los sueños. El tema de la práctica de interpretar sueños no era una novedad. Lo que sí sabemos
es que la interpretación de sueños no depende de técnicas humanas, y eso José lo sabía. José tenía sumamente claro que poder interpretar el sueño de Faraón era a través de una intervención de Dios. José por sí mismo, en su naturaleza humana, nunca hubiese podido entender qué era lo que Dios quería transmitir a través del sueño de ese soberano. Y es interesante que el faraón admite que a pesar de haber relatado ese sueño a los magos de su corte, o por decirlo de alguna manera, a los tecnócratas del momento, ninguno de ellos pudo interpretarlo. Ahora, una cosa, hermano y hermana, es tener la información, y otra, muy diferente, interpretar la información. Y este tipo de cosas solo las podemos entender en el plano espiritual. Recuerdo lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Usted va, hermano y hermana, en ese momento a una cantina, a un bar, a hablar de las cosas de Dios a través de las Escrituras, y las personas ahí no le van a entender, se van a reír de usted, porque el hombre carnal y natural, la mujer carnal y natural, no puede aceptar las enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Dice Pablo, porque las consideran una tontería, y tampoco las pueden entender porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no tienen el Espíritu de Dios? Porque no han querido aceptar el Espíritu de Dios. Por eso es que hay cosas que solo se mueven y se entienden en el ámbito espiritual. Ahora, cuando hablamos de los elementos del sueño del faraón, interesantemente hay unos elementos, valga la redundancia, muy importantes que aparecen en este sueño. En primer lugar, el río Nilo. También habla del ganado, y también habla de las espigas de cereal. Usted recordará que el río Nilo es el segundo río más grande del mundo, y es el que proveía irrigación y fertilización a Egipto. La ganadería y el cultivo de cereal servían de base para la subsistencia de la población y del comercio externo de Egipto. Egipto, por muchísimo tiempo, había sido la gran potencia mundial del comercio. Lo más asombroso del río Nilo es que 2 veces al año el río experimentaba crecidas importantes que dejaban a las orillas del mismo río una sustancia que se llama limo. Eso era un súper fertilizante que propiciaba el cultivo, y por eso es que los romanos llegaron a llamar a Egipto el granero del mundo, porque en Egipto siempre había comida. Nosotros recordamos en la Biblia grandes hambrunas, como la que existió, por ejemplo, en la época de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 10 la relata. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir en Egipto, porque allí había alimentos. Egipto era una nación pagana, era una nación que no conocía a Dios, que tenía miles de dioses. Sin embargo, era una nación muy bendecida por Dios. Y si usted me pregunta por qué Dios bendecía a Egipto, mi respuesta es porque Dios así lo había establecido. Porque Dios es el que decide a quién bendecir y a quién no bendecir. Él hace llover sobre justos e injustos. El Señor sabe por qué es que hace las cosas. Sin embargo, Egipto se caracterizó durante muchísimo tiempo por ser una nación muy próspera. Tenía mucho para que las personas se pudieran alimentar, principalmente en el tema de granos, que era el de los alimentos más importantes para poder subsistir. Ahora, perfecto. José ya ha interpretado el sueño. José ya ha satisfecho la interrogante del faraón en cuanto a lo que él había soñado. Ahora, lo que tenemos claro es que la información que Dios le dio a Faraón a través de la interpretación de José refleja
la misericordia de Dios, porque iban a venir tiempos muy difíciles en el mundo. Sin embargo, Dios muestra su misericordia en la nación egipcia. Sin embargo, esa misericordia iba a alcanzar a muchísimas personas. En Génesis capítulo 41, versículo 28 al 32, José le dice al faraón: Dios quiere que su majestad sepa lo que él está a punto de hacer. Dios se toma el tiempo y le da el privilegio a faraón de convertir a su nación en el centro mundial del comercio en ese momento. Dios le genera una información a través de José, y José le dice a faraón: Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero luego vendrán 7 años en los que no habrá nada de comer. Cuando esto suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas. Eso significa que Dios ha decidido hacerlo y lo va a hacer muy pronto. Al tener el mismo sueño con 2 analogías diferentes, lo que hace, según José, es que Dios ratifica que lo que ha decidido hacer, hermano y hermana, lo va a hacer. Y José dice que lo va a hacer con mucha prontitud. Ahora, es muy importante lo que sigue a continuación, porque José no solamente revela el sueño a faraón. José inmediatamente le sugiere al faraón un curso de acción. José se convierte no solamente en un revelador de malas noticias, por decirlo de alguna manera, sino que también genera la solución, lógicamente, que viene del cielo, transmitida por Dios, y lo que faraón debe hacer a partir de la información recibida. Génesis capítulo 41, versículo 33. Yo le sugiero a su majestad que busque al hombre más sabio e inteligente en Egipto y póngalo a cargo de la administración, de la agricultura y de la economía de la nación. Vean qué interesante lo que José está haciendo. Número 1, le está sugiriendo, no le está imponiendo. José no le puede imponer al amo del mundo conocido en ese entonces, ni tampoco está diciendo que sea él el que nombre. José dice que una manera de afrontar la situación tan complicada que viene es nombrando a una persona para que administre todos estos años de abundancia, los cuales debe guardar para cuando haya escasez. Qué importante también, amado hermano y hermana, es enseñanza para usted y para mí hoy en día. Hay que guardar cuando hay, para cuando no haya. Nosotros somos muy dados, y tenemos que reconocerlo, a desperdiciar. Desperdiciamos tiempo, desperdiciamos recursos, desperdiciamos vida cuando la tenemos en abundancia. Y llega un momento en cuando empieza a escasear la salud, empieza a escasear los recursos, empieza a escasear el tiempo, y es ahí cuando ya no hay nada que hacer. Por eso es que debemos ser previsores, como José, guardar cuando tenemos en abundancia, para cuando lleguen momentos en que haya una escasez tan abrumadora como la que existió en Egipto. Muy importante lo que José está sugiriendo. Está recomendándole al faraón el nombrar una autoridad administrativa que centralizara, que fuera responsable ante el faraón de todas las políticas que tenían que ejecutarse con conocimientos técnicos. Tenía que ser una persona conocedora de administración, que supiera cómo ordenar, cómo guardar lo que iba a sobrar para poder hacer una perfecta utilización cuando empezara la escasez. Era un plan logístico muy importante, demasiado grande, porque estamos hablando de darle de alimento a toda la nación
y no solamente a la nación, como lo vamos a ver más adelante, de todas partes del mundo había llegado a conocerse que en Egipto había comida, y por tanto estas naciones irían a Egipto a comprar. Esto iba a provocar que la nación de Egipto iba a convertirse en archimillonaria, archirrica, por decirlo de alguna manera, porque sus ingresos iban a aumentar increíblemente. Tenía para abastecerse y también para abastecer al mundo entero. Egipto iba a crecer de una manera increíble económicamente hablando. Ahora, pero más importante que eso, está el tema de las experiencias. Todo lo que hemos venido narrando acerca de la situación tan triste de José desde los 17 años, lo que vive en la casa de Faraón, lo que sucede después en la cárcel, lo que hace el copero con él, toda esta situación que nosotros podemos decir que injusta es la vida. Porque si nosotros hubiéramos dejado el desarrollo de la vida de José hasta cuando queda en la cárcel, y ahí se acaba el relato, ni siquiera nos hubiéramos imaginado lo que aconteció después. Nos hubiéramos quedado con una parte de la historia y hubiésemos dicho: pobrecito ese muchacho, ¿para qué vino al mundo? La verdad es que vino a sufrir muy jovencito y terminó en la cárcel. ¿Quién sabe? Hasta lo hubiesen matado. Sin embargo, la Biblia nos trae todo el relato de la vida de José. ¿Y por qué es importante que a José le pasara todo eso durante 13 años, desde los 17 hasta los 30? Hermano y hermana, porque José va a vivir una serie de experiencias que van a ser importantes para lo que va a seguir a continuación. Deuteronomio capítulo 11, versículo 2, dice Moisés. Recuérdese que Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Deuteronomio es un resumen. Deuteronomio quiere decir repetición. Y por tanto, Deuteronomio, lo que Moisés hace es un resumen de todo lo que el pueblo de Israel ha vivido desde la salida de Egipto hasta llegar a las faldas de la tierra prometida. Deuteronomio le está contando al pueblo en un resumen todo lo que Dios ha hecho por ellos. En el capítulo 11, versículo 2, Moisés le dice a Israel: recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor a través de sus experiencias con Él. Recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor a través de sus experiencias con Él. ¿Por qué? Porque, hermano y hermana, las experiencias que vivimos son importantes. Nunca tenemos idea de cómo Dios puede utilizar todo eso que nos ha pasado en la vida para un propósito específico que Él tiene para usted y para mí. Hemos pasado situaciones disímiles, hemos pasado situaciones complicadas. Tal vez usted en ese momento esté recordando alguna de ellas. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué Dios permitió que yo atravesara ese valle de lágrimas? Bueno, para Dios nada queda fuera. Para Dios todo lo que le pasa a usted y me pasa a mí es importante. Y hermano y hermana, tarde o temprano Dios lo va a utilizar. Esas experiencias son importantes. José había sido formado por experiencias, en su mayoría fuera de control, porque muchas cosas que le pasan a usted y me pasan a mí son fuera de control. Yo no las preveo, yo no las escogí. Sin embargo, tarde o temprano el Señor revela por qué era importante que eso pasara. En el caso de Moisés, ¿por qué Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años sirviéndole a Dios? Porque si Moisés se hubiera quedado solo con los 40 años siendo príncipe en Egipto, Moisés no le hubiese podido servir a Dios, porque en Egipto lo tenía todo, la gente le servía, lo que él quería lo obtenía simplemente con estirar la mano.
Pero para poder hacer el trabajo de Dios, guiando a una nación 40 años en el desierto, Moisés tenía que ir a vivir al desierto. Y por eso es que a los 40 años Dios lo saca de Egipto, se lo lleva al desierto. Moisés aprende lo que es vivir en el desierto, subsistir en ese lugar inhóspito, para que los 40 años últimos de su vida Moisés pudiera tener el conocimiento de cómo se vivía en esa zona. Tal vez en Madián Moisés no entendía lo que Dios estaba haciendo con él. Yo nunca lo hubiera entendido. Pero cuando Moisés empezó a guiar al pueblo de Israel por el desierto, Moisés entendió que aquella experiencia que había vivido era vital que la hubiese vivido. Dios sabía por qué había hecho lo que había hecho. Recuerde usted que José había sido primero ayudante de Jacob. Se había convertido desde muy joven en administrador de los bienes de su papá, y luego estuvo como administrador en la casa de Potifar durante 10 años, y luego estuvo 3 años en la cárcel como ayudante del carcelero. Todos esos años, paralelamente a las tristezas, las ausencias, los vacíos, las necesidades, las lágrimas, paralelamente a eso, Dios estaba preparando para José para algo muy grande que se venía en el contexto histórico. Y José iba a ser parte de ese engranaje, parte de ese propósito estratégico que Dios tenía para el mundo. Y era importante que José fuera preparado para cuando ese momento llegara. Por eso, amado hermano y amada hermana, no es lo que a usted le pasa, sino lo que usted hace con aquello que le pasa. No vea lo que le ha ocurrido. No le ponga mente a los desatinos, a los vacíos. Póngale atención a lo que usted va a hacer con aquello que le ha ocurrido. ¿Qué quiere Dios hacer con usted a partir de esas experiencias no tan agradables que le ha acontecido? Josué le hace una segunda sugerencia a Faraón. Génesis capítulo 41, versículo 34. Yo también le voy a sugerir que divida Egipto en 5 distritos administrativos. Dele autoridad a los oficiales de esos distritos para que se reúnan en los graneros reales todos los alimentos. ¿Qué es lo que hace José? Bueno, uno de los elementos de administración precisamente es este, es repartir el país y poner a otras personas, delegando responsablemente también espacios de liderazgo para que estas personas pudieran también ayudar en todo el engranaje que había que hacer de la recolección. Gobernantes locales que se encargaran de ejecutar el plan nacional. Ellos iban a recoger, según Génesis 41, la quinta parte de las cosechas durante esos 7 años de abundancia. Ese alimento lo iban a guardar en graneros, y luego cuando no hubiese comida, entonces iban a evitar el desastre del hambre a partir de lo que se había guardado. Muy simple. Una persona cultivaba y el 20% de lo que cultivaba se lo tenía que entregar al faraón. Se dejaba el 80%, era abundancia. Por tanto, el 20% era nada como impuesto para que se guardara. Ese 20% durante 7 años era lo que se iba a convertir en el alimento, no solo para Egipto, sino para el mundo entero. Iba a ser un plan de almacenamiento. José se convierte, hermano y hermana, en un solucionador de problemas. Qué importante, cómo nos hace falta hoy en día personas que solucionen problemas. Estamos cansados de las huelgas, estamos cansados de los berreos, estamos cansados de estar obstruyendo el libre tránsito para aquellas personas que están produciendo, simplemente porque estamos descontentos, simplemente porque pareciera que no nos están escuchando, y entonces en vez de solucionar problemas, traemos más problemas a los que ya hay. El Señor nos llama a que usted y yo nos convirtamos en solucionadores de problemas, que seamos personas
positivas y que traigamos y generemos un valor agregado a toda problemática que nosotros podamos encontrar donde vayamos. Recuerde usted que donde hay un hijo de Dios, esté donde esté ese hijo de Dios, ahí habrá bendición. Y las sugerencias fueron recibidas y alguien fue nombrado para que se encargara de ejecutar esa tarea. ¿Y quién fue? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esa breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos al Señor la preferencia que nos ha dado usted en esta noche a través de su emisora Vino Nuevo Radio y también a través del video del perfil de Facebook Live Ministros de la Palabra. Estamos desarrollando en esta noche un tema que hemos titulado Ceder para subir, a través de la vida de José. Génesis capítulo 37 en adelante. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, muy contento con todos aquellos que en esta noche han dispuesto su corazón para recibir esta palabra. Recuerde que nuestros espacios son elaborados para su edificación, para su bendición, para hacerlo, provocar en usted que se convierta en un mejor cristiano, en una mejor cristiana. Y nuestros comentarios, nuestros temas, nuestros mensajes están 100% amparados a las Escrituras. Donde hay un hijo de Dios, esté donde esté, hay bendición. Las sugerencias de José son muy bien recibidas por el faraón, por sus ministros, e interesantemente, José acaba de dar 3 sugerencias y los hombres de faraón empiezan a discutir, bueno, ¿y a quién le damos esa gran responsabilidad? Ese muchacho, muy inteligente, interpreta el sueño, nos trae lo que va a suceder, nos trae las soluciones, pero ¿y a quién le vamos a dar entonces ese trabajito? Faraón, mientras vea a sus consejeros, a sus ministros discutiendo, Faraón dice, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que a este joven, y se refiere a José. ¿Quién podría hacerlo mejor que José?, dice Faraón. Obviamente, él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Vean qué hermoso. Un impío, un hombre espiritualmente ignorante, llega a reconocer a través del testimonio y de la honra que José le ha dado a Dios, que este muchacho está lleno del Espíritu del Señor y es la persona indicada. No es un egipcio, estamos hablando de un extranjero, de un hombre visto como menos, pero es al cual se le va a dar la gran responsabilidad de llevar adelante esa tarea. Qué hermoso, hermano y hermana, cómo actúa el Señor. Es increíble las cosas que Dios hace. Dentro de las cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, para empezar, el faraón ignoró que José había tenido un pasado cuestionable. José, años atrás, había sido llevado a la cárcel de una manera injusta para usted y para mí. No nos consta que el faraón lo haya visto así. Sin embargo, José tiene un pasado dudoso. ¿Podremos contar con un hombre que viene saliendo de la cárcel? ¿Podrá el Señor contar para su ministerio con una persona como usted o como yo, tan llena de defectos y con pasados que no son como tan correctos y tan rectos? El faraón olvidó todos los rumores que corrían por los pasillos del palacio acerca
de lo que había pasado con José y la esposa del capitán. Hizo a un lado que José hubiese salido recientemente de la cárcel donde había estado varios años. Me llama poderosamente la atención que Faraón estaba más interesado en cómo José dependía de Dios, porque lo que sucedió en el pasado se quedó en el pasado. Y eso también tiene una gran enseñanza en esta noche para usted y para mí. Hay personas que les encanta martirizarse por lo que quedó atrás, por lo que fueron una vez. Hay personas que les encanta denigrar a otros por lo que otros han hecho. No se miran a sí mismos, sino que son felices maltratando a los demás, señalándoles su pasado. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que estas personas no son ni más ni menos que instrumentos de Satanás para amargarle su vida y para amargar mi vida. Porque cuando venimos al Señor, el Señor toma todo nuestro pasado, lo tira al fondo del mar y dice su palabra que en Él todas las cosas son hechas nuevas. José era una persona nueva. El pasado, justo o injusto, se había quedado atrás y Faraón veía hacia adelante. Lo que veía Faraón era un muchacho, definitivamente, que dependía de Dios y iba a apostar toda su nación en ese hombre, pero no solo en ese hombre, en el hombre que había creído en el único Dios verdadero al cual José le había dado toda la honra, porque Dios siempre estuvo con José. En los momentos más difíciles Dios estuvo con José. Las experiencias duras que José había vivido van a ser utilizadas ahora porque hay todo un plan que Dios va a llevar a cabo. Y José, hermano y hermana, a los 30 años se convierte en primer ministro de Egipto. Vean el privilegio tan grande que Dios le da a José. No se lo dio a los 18 años, no se lo dio a los 25 años, se lo da hasta los 30 años. Tenían que pasar 13 años de preparación, 13 años de experiencias, 13 años de dificultades, en los cuales Dios iba a moldear a ese muchacho para el propósito para el cual él había venido a este mundo. Génesis capítulo 41, versículo 39. Luego, volviéndose a José, el faraón le dijo: Dios te ha dado a conocer todo esto. Quiere decir entonces que no hay nadie, dice Faraón, tan sabio y tan inteligente como tú. Por eso, a partir de ese momento, le dice Faraón, quedas a cargo de todo mi palacio, quedas a cargo de todo mi pueblo, te nombro encargado de todo este proyecto. Lo que tú digas será ley en toda la tierra de Egipto. Solamente yo tendré más poder que tú, porque yo soy el rey. Lo que José dijera se tenía que cumplir. Yo no logro imaginar, hermano y hermana, el semblante de José. No logro imaginar todas las cosas que tuvieron que haberle pasado a José por la cabeza. Todas las tristezas, todas las penas, todas las angustias, todo lo que había vivido en ese momento quedaban clarificadas para ese muchacho. Por eso le había pasado lo que le había pasado. Pero José se había mantenido íntegro a Dios, firme al Señor, siempre dándole toda la honra a Dios. Y por eso es que dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Y muy importante también hacer notar, José nunca se promocionó como candidato. José nunca dijo: yo les puedo ayudar. Él simplemente interpreta el sueño, le sugiere al faraón lo que hay que hacer y hasta ahí, simplemente. Sin embargo, vemos cómo José pasa de lo más bajo a lo más alto, de la cárcel a primer ministro. Para los que estaban allá afuera, para los ministros egipcios del faraón, José era un oportunista, un hombre que había obtenido el éxito sin más ni menos. Sin embargo, para los que sabían lo que José había pasado, 13 años le habían llevado para que llegara al lugar donde Dios quería ponerlo. A los 17 años, José no le servía a Dios como era, no por un tema de edad. José no le servía a Dios
a esa edad tenía que ser preparado para que en el momento justo y preciso Dios lo elevara hasta la posición que tuvo. Y de poseer nada, llegó a poseerlo todo. Cuando continuamos la lectura, es interesante allá por Génesis capítulo 41, el faraón le coloca en el dedo a José un anillo con el sello real, como señal de autoridad. José es vestido con ropas finas, le da una cadena de oro en el cuello, le da a José la segunda carroza real. O sea, vean qué interesante, si hubiese sido una limusina, le da el segundo mejor vehículo a José para que se mueva por toda la nación, le cambia el nombre, le da una esposa. Es interesantísimo cómo de la noche a la mañana, hermano y hermana, las cosas le cambiaron a José. Qué interesante. Me gusta mucho el asunto del nombre, porque José ya no se va a llamar José, sino que el faraón lo llama Safenat Panea. Ese es el nombre que Faraón le da a José. Y no sé si usted sabe que ese nombre egipcio significa tu Dios habla, tu Dios vive. Vean qué hermoso. Hasta le cambia el nombre y tal vez sin creerlo, pretenderlo, ese nombre es un reconocimiento a Dios por lo que Dios estaba haciendo, no solo en la vida de José, sino en el mundo conocido de ese entonces. Muy importante, después de no tener familia, José llega a tener una familia. En José se centraliza todos los cargos políticos, todos los cargos administrativos, porque el plan tenía que llevarse a cabo de una manera exitosa. Ahora, muy triste todo lo que le pasó a José, y muy lindo todo lo que le está pasando ahora. Hasta se nos caen las babas a usted y a mí, y ojalá estuviéramos en ese lugar de José. Pero no es ni lo triste ni lo feliz que está José ahora. ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Hermano y hermana, este relato desde Génesis capítulo 37 hasta donde vamos ya por el capítulo 45 no está centrado en la vida de José. José simplemente es parte del ajedrez universal de Dios. José simplemente es una pieza en el engranaje del plan estratégico de Dios para ese entonces. ¿Cuál era el propósito de José? En Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, cuando José se encuentra con sus hermanos, ya vino la hambruna en Egipto. Los hijos de Jacob saben que en Egipto hay comida, van a Egipto a encontrarse con José, hay un reencuentro entre José y sus hermanos, suceden una serie de acontecimientos que usted puede leerlos con toda la calma. Sin embargo, llega el momento en que José se revela a sus hermanos no les pasaba por la cabeza que José era el segundo en Egipto. Cuando José se revela a ellos y ellos se asustan de lo que está pasando, con el miedo de que José tome represalias contra ellos, porque qué interesante, yo hago el mal a una persona y cuando esa persona se da cuenta de lo que yo he hecho, me atemorizo pensando que esa persona me va a devolver con la misma moneda lo que yo le hice. Sin embargo, José también nos da una grandísima lección de amor, una grandísima lección de misericordia. José pudo haber aniquilado a sus hermanos en ese momento y haber tomado venganza por sí mismo. Sin embargo, José, un hombre prudente, un hombre temeroso de Dios, llegó a entender cuál era el verdadero propósito de lo que le había sucedido. No eran sus hermanos los que tenían que ver como culpables de lo que le había pasado. Dios era el que lo había llevado ahí por algo. José le dice a sus hermanos, Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, no se aflijan ni se condenen contra ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque era el plan de Dios. José reconoce que lo que le ha pasado en esos 13 años
pertenecía a un plan de Dios para su vida. Tal vez en los momentos más tristes, más dolorosos, más complicados, José no lo entendía. Pero ahora que ha pasado todo y que Dios se ha revelado y que José pacientemente ha esperado hasta ese momento, José le dice a sus hermanos: no se preocupen, ustedes no fueron los que me mandaron a Egipto, Dios fue el que me trajo, y me trajo para algo muy importante, dice José, para preservarnos la vida y la de nuestras familias, para que puedan ser una nación grande. Sí, Dios y no ustedes fue el que me envió a Egipto. Los hermanos de Jacob, 13 años antes, y ya no 13 años antes, porque José se encuentra con sus hermanos en el segundo año de hambruna, o sea, más de 20 años antes había sido el acontecimiento de la venta de José a los ismaelitas. José se encuentra con sus hermanos en el segundo año de hambruna, o sea, 9 años después de la revelación del sueño de Faraón. Han pasado entonces más de 20 años y José les dice: no se preocupen, fue Dios el que me trajo hasta aquí. Fue Dios el que permitió que sucediera todo esto que sucedió. Muy hermoso. Cuando vemos en Génesis capítulo 41, nos devolvemos un poco cómo José a los 30 años recorre todo Egipto. Durante los 7 años guarda todo aquello que sobraba, y cómo José logró amontonar tanto trigo que nadie podía calcular la cantidad que había, porque dice Génesis 41 que era como la arena del mar. Ahora, dentro de las cosas importantes que también Dios había hecho con José, es, hermano y hermana, que lo había bendecido, que lo había hecho fructificar. Sin embargo, nuestras vidas nunca van a avanzar, nunca van a fructificarse hasta que nosotros logremos olvidar todo lo malo. En Génesis capítulo 41, versículo 50, dice que antes de que llegara el tiempo de la escasez, José tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamó Manasés. Manasés quiere decir: Dios me hizo olvidar. Ya José había olvidado toda amargura, todo resentimiento, toda tristeza, toda aflicción. Por eso es que cuando se encuentra con sus hermanos, tiempo después, José más bien está lleno de amor, está muy contento de haberlos encontrado. Y el segundo nombre del hijo de José, él le puso Efraín. Manasés y Efraín. Efraín quiere decir fructífero. Entonces José primero olvida, y después de olvidar, Dios lo fructifica, Dios lo bendice. Es muy hermoso cómo José se convirtió en bendición para todas las naciones. Cuando la escasez vino, José administrativamente se había encargado de guardar para todo aquella necesidad. Por eso, hermano y hermana, usted sabe que todo ayuda para bien de los que aman a Dios. Romanos capítulo 8, 28. Y sabemos que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados conforme a su propósito. José se convirtió en un hombre que fue tristemente avasallado por muchas situaciones. Cuando lees el Salmo 105, versículo 17 al 19, es muy interesante porque hace un resumen de la vida de José. Dice el Salmo 105: luego envió delante de ellos a José, al que vendieron como esclavo a Egipto. En la cárcel le sujetaron los pies con grilletes y le pusieron en la cabeza un cepo de hierro, hasta que llegó el tiempo que se cumpliera lo que él predijo, y el Señor probó el carácter de José. Y dice el salmista: ¿cómo probó Dios la paciencia de José? Entonces el faraón lo mandó a llamar, lo puso en libertad. El gobernante de la nación abrió las puertas de la prisión, pusieron a José a cargo de todo lo que pertenecía al faraón. Él mandaba en todas las cosas que eran del faraón. Él instruía a su antojo a los ayudantes del rey y enseñaba a los consejeros, después de que Dios probó su paciencia. Hermano y hermana, si usted quiere subir, tiene que ceder. La paciencia, tarde o temprano,
rinde sus frutos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 13 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo, número 1, que la tribulación produce paciencia. Número 2, que la paciencia produce la prueba. Y número 3, que la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso, hermano y hermana, necesitamos paciencia de Dios para llevar a cabo su voluntad. Y aunque no nos guste, la paciencia se va produciendo a través de procesos. El tercer proceso en la vida de José fue ser gobernador, pero antes de llegar ahí, tuvo que ser, en primer lugar, odiado y vendido, y en segundo lugar, enviado a prisión de una manera injusta. Por eso es que no se puede obtener la resurrección sin crucifixión. No podemos ser discípulos de Jesús si no queremos cargar la cruz. Si usted quiere subir, antes tiene que ceder. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a través de la obediencia. Eso quiere Dios con usted y conmigo. Quiere hacer grandes cosas con usted y conmigo, pero para eso hay tiempos que tenemos que atravesar, que están dentro de sus designios, que tal vez en el momento no los entendemos, pero que van a ser para honrarlo y para glorificarlo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Qué importante es poder entender que todo aquello que sucede alrededor nuestro es porque tiene un propósito para nuestras vidas, que más adelante será revelado y tu nombre será glorificado grandemente. Una vez más agradecemos la oportunidad que nos has dado en esta noche de traer tu palabra, de edificar a nuestros hermanos, de bendecirnos los unos a los otros a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo domingo, 8 de la noche, tenemos una cita en este su espacio, en Paz Me Acostaré. Vamos a seguir hablando de Pedro, el discípulo que más se parece a usted y a mí. Pedro pescador, Pedro discípulo, Pedro apóstol. Estamos hablando de cómo Pedrito tenía esos altibajos en su vida cristiana, como usted y yo, hermano y hermana, los tenemos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Quédese con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio, en la emisora cristiana en la web. Por mi parte lo bendigo en este inicio de fin de semana. Que el Señor lo proteja, que el Señor bendiga a su familia, que el Señor lo guarde, que el Señor le dé todo su amor, toda su cobertura. Esa es nuestra oración. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.